Yo trabajé mucho el guión, entonces yo quería rodar el guión, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues a la vez buscábamos este tono más natural, ¿no? Y para conseguir eso, pues a veces hay que renunciar a ciertas cosas del guión a favor de lo que te están dando los actores en este momento, ¿no? Pero cuando había cosas muy concretas, yo hablaba mucho durante las tomas, entonces les iba guiando a las niñas, ¿no? Y a veces era como, di esto, ¿no? O repite esto. Entonces, claro, ellas nunca leyeron el guión, o sea, fue como un poco, o sea, había este método y luego también pues las escenas de juego, hay algunas partes que eran más libres, ¿no? Que a lo mejor estaba algo escrito y a mí no me importaba que eligieran otra cosa, ¿no? Básicamente yo lo que buscaba eran niñas que se parecieran un poco a los personajes que estaban escritos, ¿no? Y de esa manera era como que ellas no tenían que crear un personaje, sino que podían ser ellas mismas actuando las escenas escritas, ¿no? Y bueno, un poquito pues les preguntaba mucho a nivel familiar, ¿no? ¿Qué estructura familiar tenían? Evidentemente para la mayor, por ejemplo, era muy importante que viniera de la ciudad, que no estuviera acostumbrada al campo, ¿no? Y luego también la combinación entre ellas, ¿no? Porque probamos distintas combinaciones, pero cuando Paula y Laia se conocieron fue muy mágico porque realmente vi que ahí había como poco trabajo que hacer, ¿no? Porque se creó una relación muy parecida a la que tienen las dos niñas, ¿no? Y a cómo eran ellas. ¿Sabes cuando lees un guión que es muy bonito y dices, ojalá nos acerquemos a esto que está escrito? Que a veces es al revés, lees un guión y dices, si se cambia un poco o si por montaje, ¿no? Creo que se ajusta o no sé qué, y aquí era al revés. Y me gusta mucho el guión que nunca sale la palabra sida, por ejemplo, porque está visto todo desde la visión de la niña y que no está nada subrayado ni masticado. Es un guión donde hay muchas más acciones, estaba tan bien escrito y muy poco diálogo. Me acuerdo que fue un casting un poco raro, porque el primer casting era sin niña y lo hacía la directora de casting, hacía de niñas, hacía de pareja, era todo muy extraño. Y Carla preguntó mucho sobre la relación con la muerte que teníamos, hablábamos de la vida y de cosas así como no directamente de la película, y ella lo que hacía es, supongo que hacer escáner de si teníamos o si podíamos tener la energía que tiene su padre o su madre. Y luego ya nos encontramos, cuando pasamos la siguiente fase, nos encontramos con las niñas y la verdad es que muy fácil. Yo soy muy niñero también, pero es imposible no quererlas, como quien dice. Como actor es complicado por varias cosas, porque tienes que dejar el ego que tenemos a un lado, porque está claro quiénes son los protagonistas y tienes que remar a favor de una historia, porque es una historia real y eso siempre acojona un poco, porque conocí a su padre, conocí a ese señor y al principio te obsesionas de cómo coge el cigarro, cómo se mueve, pero luego coges 4 cosas, ¿no? 4 gestos estos, fumar tal cual, la energía sobre todo, que yo soy mucho más, y él es más catalán que yo, más todo el duelo para adentro, esa cosa, ¿no? Me quedo en mi taller con mi música de jazz y yo paso la tristeza solo y me relaciono con las niñas, pero aún luego sí que hay un cambio en la película que hacen equipo, ¿no? El padre y la madre, ellos dos, que es cuando supongo a partir de ahí que la niña puede hacer la catarsis también. Para mí era pues algo que de lo que me apetecía mucho hablar, ¿no? O sea, de cómo un niño se enfrenta a la muerte y que creía que podía hacerlo desde mi punto de vista y que era un tema que me interesaba mucho, ¿no? Y lo que sí que fue muy bonito para mí fue como descubrir toda la historia desde el punto de vista de mi nueva familia, ¿no? Y también pues para reconectarme un poquito, ¿no? Y entender mejor cómo me sentí yo. O sea, que sí que me sirvió mucho eso, ¿no? Para reconectarme con esa historia que había contado tantas veces y la cuentas tantas veces que parece que ni sea tuya, o sea, que sea como un cuento, ¿no? Entonces pues fue como volver a sentirlo, ¿no?